Bueno, buenos días. Les invito a que me acompañen con sus Biblias al segundo libro de Samuel, capítulo 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. ¿Tenemos todos? Dice así la palabra del Señor. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefibosé. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefibosé, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Alguien en cierta ocasión dijo que a Dios al parecer le encantan las historias, porque decidió contarnos su historia de la redención a través de varias historias que conectadas hacen una y sola gran historia. La historia nos la cuenta Dios a través de tipos, símbolos y figuras en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo a través de la máxima revelación, nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estudiar una de esas historias. Es la historia del encuentro entre Mefibosé y el rey David. Y luego la vamos a conectar con la gran historia. Podemos decir que esta historia es la historia del rey bondadoso, ya que nos narra la misericordia de un rey bondadoso hacia un lisiado indigno. Nuestro texto, vemos la historia de un hombre que, al parecer un evento trágico en su vida, cambió el rumbo de esta. Pero como sabemos todos, realmente todo estaba dentro de los planes y los propósitos de Dios. Él un día vería la misericordia de Dios a través de David. Vería cómo Dios le traería nuevamente la alegría a su vida. Este pasaje, como vamos a ver, hay solamente dos personajes: el rey David y Mefibosé, el lisiado, donde se va a resaltar la bondad de David y se va a mostrar la bendición de Dios sobre la vida de Mefibosé. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar nuestro pasaje? Primero vamos a ver bajo el título Mi rey bondadoso. Y el tema del pasaje es: el rey bondadoso honra su pacto al extender su misericordia hacia un huérfano indigno. El rey bondadoso honra su pacto
al extender su misericordia hacia un huérfano indigno. Y el pasaje se puede dividir en 4 partes. Número 1, el deseo del rey, versículo 1. Número 2, la invitación del rey, versículos 2 al 5. En tercer lugar, vamos a ver la misericordia del rey, versículos 6 al 8. Y en cuarto lugar, estaremos viendo el favor del rey, versículos 9 al 13. Pero antes de que entremos en detalle en el pasaje, quiero que miremos un poco las circunstancias, el contexto. Aunque el pastor Sergio cada domingo nos ha estado dando un poco el contexto del primer y segundo libro de Samuel, quiero resaltar algunas cosas del contexto. El segundo libro de Samuel nos narra la historia del reinado de David. El primer libro nos habló de Saúl, Samuel y David. El segundo libro de Samuel se centra en la vida de David y resalta las victorias de David, resalta el aumento de la prosperidad en Israel que trajo David, la reforma religiosa que hizo, y también vemos el descenso moral de David en el segundo libro de Samuel. El capítulo 9 que estamos estudiando se introduce algo que se llama el relato de sucesión, que abarca los capítulos 9 al 20. En esa parte, en esa sección, vemos que David establece el trono después de suceder a Saúl, y con el propósito de que su reinado permaneciera firme, su dinastía permaneciera firme. Y el capítulo 9 y el capítulo 10 nos habla de la bondad del rey. De la bondad del rey hacia 2 personajes, hacia Mefibosé, y esa bondad por Mefibosé es aceptada. Pero hacia Hanún, un rey enemigo de Israel, él la rechaza. Entonces el capítulo 9 y el capítulo 10 trata la bondad del rey. Como les digo, en el 9, esa bondad la acepta el rey Mefibosé, y en el capítulo 10, Hanún la rechaza. Y eso es lo que vemos. También la historia de David se puede dividir en 2 partes. Una es su ascenso. Vemos cómo Israel desde 1 Samuel va ascendiendo al trono y cómo Dios lo pone en el trono. Pero luego la vida de David tiene un cambio y comienza un declive moral, comienza a caer en su reinado al nivel moral. Como lo saben, cuando David abusa de Betsabé, comienza esa caída del rey David. Y uno ve a David en este pasaje con un contraste. Uno puede creer que una persona con tanta bondad, con tanta misericordia, llegue a ese extremo. Y eso es lo que vemos con el rey David. Entonces entremos en detalle. Vemos en primer lugar el deseo del rey. Como les dije, David había llegado al trono tras la muerte de Saúl y sus hijos que habían sido asesinados. Y ahora que muere Saúl, David se establece en el trono y comienza a reinar. Y después de algunos años de estar reinando, al parecer David se acuerda de un pacto que hizo con su amigo Jonatán, y quiere honrar ese pacto que hizo con él. Mire conmigo el versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Toda la familia, excepto una sola persona, había sido exterminada. Saúl, sus 3 hijos y todos los posibles herederos habían sido asesinados. Y ahora David quiere saber si aún queda alguien con vida. Quiero hacer misericordia, quiero honrar el pacto que hice con Jonatán. Y es algo muy significativo, porque siempre Saúl estuvo detrás de David. Y aquí vemos, como enseñaba el pastor Sergio, ese rey sin venganza. Él no venga a Saúl ni a su nieto Mefibosé, sino que quiere honrar ese pacto, quiere extenderle su misericordia. La palabra aquí misericordia en hebreo es la palabra hesed, que significa amor leal o amor al pacto o la lealtad pactada. Este pacto es un pacto entre 2 personas iguales, y eso es muy importante verlo. El pacto que hace David con Jonatán es un pacto entre 2 iguales, David y Jonatán.
y David quiere honrar ese pacto. Y por eso pregunta y comienza expresando su deseo de hacer misericordia, de hacer una bondad hacia Saúl y su familia. Luego de haber visto ese deseo del rey de hacer misericordia, vemos en segundo lugar la invitación del rey, de los versículos 2 al 4. En esta sección vemos que alguien llamado Siba le responde al rey que aún queda alguien de la casa de Saúl, que se encuentra lisiado, está en una condición lamentable. Mire conmigo los versículos 2 al 5. Dice así: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Él le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. Mefibosé, cuando asesinan a Saúl y a sus hijos, él tenía 5 años de edad. Y la mujer que lo cuidaba decidió esconderlo, decidió salir huyendo por temor a que también lo mataran. Y en la huida, como vamos a ver, deja caer al niño y el niño queda lisiado. Mira el capítulo 4 y versículo 4, acá mismo en el segundo libro de Samuel. Capítulo 4, versículo 4. Dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo, y su nombre era Mefibosé. Es decir, lo dejó caer, de pronto se fracturó los tobillos y su lección fue permanente. Sí, quedó cojo por el resto de su vida. Es decir, no solamente su abuelo es asesinado, sus tíos son asesinados, su padre es asesinado, toda la familia fue asesinada. Fuera de eso, también quedó cojo. Y que la tragedia llegó a la vida de este hombre. Pero también quiero resaltar algo en el versículo 3. Siba resalta que este hombre era cojo, era lisiado de los pies. Y cuando en la palabra de Dios se repite algo constantemente, es porque es muy importante. Lo dice en el capítulo 4, en el capítulo 9, y luego en el capítulo 17 nuevamente dice que era lisiado de ambos pies. Y Siba tiene una intención a la hora de decir que está lisiado y que se encuentra en casa de Maquir. Lo primero que dice es que está en esa condición, una condición de cojera, dando a entender que ese hombre no era un problema para el reino. David, tranquilo, él es un cojo, él no va a querer ocupar el trono, pero también menosprecia la condición de Mefibosé. En segundo lugar, le dice que se encuentra en casa de Maquir. ¿Y por qué el texto dice que casa de Maquir? Maquir era un hombre adinerado, era un hombre rico. Más adelante, Maquir ayuda a David cuando está huyendo de Absalón. Ese Maquir era un hombre rico. Entonces como que le está diciendo: David, tranquilo. Él está cojo, sí, pero está en una casa de un hombre rico, le está ayudando. ¿Para qué traerlo al reino? Y saben, detrás de toda acción hay una intención que revela la condición del corazón. Lo que estaba haciendo Siba era revelando lo que había en su corazón. Porque él sabía que si Mefibosé
volvía a la casa real todo lo que le pertenecía a Saúl, que ya era de Siba, y toda su familia tenían que servirle a Mefibosé. Y pasar de servirle a un rey a servirle a un cojo no es como muy interesante. Él menospreció la condición. Para él no era tan honroso servirle a un hombre viciado. ¿Y por qué digo esto? Acompáñeme acá mismo en el capítulo 19 de 2 de Samuel, versículo 24. Versículo 24 al 30, dice: También Mefibosé, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino a él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefibosé, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él le respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo me ha dicho: enaldaré un asno y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Nuevamente le resalta: pero él había calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios, haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados de tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefibosé dijo al rey: deja que él las tome todas, pues mi señor el rey ha vuelto en paz a casa. ¿Sí ve el contraste? Le dijo: tranquilo, David, si el problema son las tierras, déselas a él. Para mí lo importante es que usted vino con vida. Eso es lo que resalta. Y con Siba, su condición. Siba era una persona envidiosa y orgullosa. Él no quería partir las tierras con ese cojo. Y aquí vemos la intención de él. Pero saben, siempre la gracia de Dios se ve. Mira el versículo 5 del capítulo 9 nuevamente. Volvamos al capítulo 9. A pesar de todo lo que le dijo Siba al rey, mira lo que dice David. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lo-de-Bar. Lo trajo a su reino. A David no le interesaba y no le importaba si era un cojo o lo que fuera. Él lo trajo a su casa porque quería mostrarle su bondad, quería mostrarle su misericordia y quería honrar el pacto que había hecho con Jonatán. En tercer lugar, vamos a ver la misericordia del rey. Vimos el deseo, es decir, el deseo de honrar su pacto. Vimos la invitación que hace David de que venga a su reino. En tercer lugar, vimos la invitación. Ahora vamos a ver la misericordia del rey. Aquí David tiene un diálogo con Mefibosé y en él le expresa el deseo de mostrarle su bondad. Leamos los versículos 6 al 8. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefibosé. Y él respondió: he aquí tu siervo. Le dijo David: no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? El ofrecimiento que David hace a Mefibosé es una muestra de su misericordia, es una muestra de su gracia y la lealtad al pacto. La acción que David tiene con este hombre contrasta con lo normal, porque en aquella época lo normal es cuando alguien subía al trono, buscaba eliminar a todos los que fueran posibles herederos al trono, fueran niños, fuera lo que fuera. Todo el que fuera un posible heredero era eliminado. Y aquí David trae a un posible enemigo de su reino a su casa.
Esta acción contrasta con lo normal de la época. Por eso el versículo 7 dice que da a entender que Mefiboset tenía temor. Él sabía que era el único varón sobreviviente de su familia, que él posiblemente era un heredero al trono. Y si David lo manda a llamar, posiblemente él diría, me va a asesinar. Por eso David le dice, tranquilo, no tengas temor. Algunos dicen que esa era una estrategia de David para mantener a su enemigo más cerca, pero yo creo que no. Primero porque el texto dice que él quería hacer misericordia de Dios. Y en segundo lugar, a él no le costaba nada mandarlo a matar. Estaba en todo su derecho. El rey David podía asesinar a Mefiboset sin preguntarle a Dios, porque posiblemente era un enemigo del reino, pero él aún así tiene misericordia. Luego Mefiboset reconoce su indignidad. Versículo 8. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset no se veía como un heredero al trono, él se veía como un perro muerto. En aquel tiempo los perros no son como hoy en día, que los perros les pagan cosas caras, los llevan a viajes, les dan vacaciones. En aquel tiempo un perro era un animal de la calle, un animal indigno. Y David dice, no solamente soy un perro, sino que soy un perro muerto. Esa es la condición como él mismo se veía. Él nunca se vio como un posible heredero. Siempre se reconoció, nunca buscó usurpar el trono. Siempre se quedó en casa de Maquir. Por eso dice que él se veía como alguien que no merecía la misericordia del rey. En cuarto lugar, vemos la generosidad del rey. Versículos 9 al 10. Aquí vemos algo glorioso. Devuelve todas las tierras que eran de Saúl. Mire el versículo 10. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Todo. ¿Por qué? Porque ¿quién estaba administrando las posesiones de Saúl? Siba. Por eso Siba nunca le dijo a David que había un heredero, porque él sabía que cuando volviera a su casa tendría que entregarle todo, porque era legítimo para Mefiboset. Y le dice, Siba, todo lo que era de tu señor Saúl, dáselo a Mefiboset. Y no solamente le devuelve las tierras, sino que hace algo mucho más. Versículo 10. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. No solamente le da las tierras, sino que sus hijos y toda su familia ahora eran los siervos del cojo. Tremendo, ¿no? Uno menospreciar a alguien y luego que le digan que todo lo que uno administraba ahora pasa a ese hombre. Y no solamente eso, sus hijos tienen que trabajarle a él. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que siempre hace el Señor. Exalta al humilde y baja al orgulloso. No solamente le da las tierras, no solamente le pone a servicio a toda la familia de Siba, sino que también es tratado como un hijo del rey. Versículos 11 y 12. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo, el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. No solamente lo trajo a ser parte de su reino, le dio las tierras de Saúl, sino que lo trata como un hijo del rey.
y lo sienta a su mesa. ¿Qué significa eso? Eso no quiere decir que siempre desayunaba con Saúl y almorzaba con David o almorzaba con David, no. Cuando había un banquete especial en el reino que todo el mundo estaba viendo, se sentaba a la mesa con el rey. A cosas oficiales del reino era invitado Mefiboset. De la tragedia a la bendición. ¿Cómo se ha sentido Mefiboset al verse sentado en la mesa real? Saber que se veía a sí mismo como un perro muerto y ahora es tratado como uno de los hijos del rey. Y termina el pasaje diciendo qué fue lo que trajo Dios o lo que resalta Dios en la vida de Mefiboset, versículo 13. 3 cosas. Moraba Mefiboset en Jerusalén, es decir, a partir de ahí ya estaba permanentemente en el reino. Segundo, comía siempre a la mesa del rey, un lugar de autoridad y un lugar digno. En tercer lugar, y estaba lisiado de ambos pies. Su condición física no cambió, siguió siendo un lisiado, pero aún así tenía la bondad del rey. Esta historia es maravillosa. Es una historia de la gracia de Dios. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Aunque este pasaje es una historia real, verídica, lo podemos ver como una especie de parábola acerca de la bondad de Dios. Una parábola es una historia inventada. Por ejemplo, cuando Jesús habla del hijo pródigo, para hablar del amor del Padre, inventa una parábola. Esta historia, aunque es real, la podemos ver como una parábola que nos enseña la bondad de Dios. Como nos han enseñado, todo pasaje de la Escritura apunta a Cristo. Y esto es lo que nos enseña. Primero, hay uno mayor que David, el cual tiene un deseo superior y es la salvación. Dice 1 Timoteo 2, 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es hacer misericordia en Cristo. Vemos a Cristo en David, en el deseo de mostrar su favor, en el deseo de mostrar su misericordia hacia nosotros. Pero Cristo hizo algo mucho más que David. No solo tuvo el deseo de salvarnos, sino que también se entregó por nosotros hasta la muerte. Dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo, al igual que David, nos vio en una condición lamentable y Él deseó salvarnos, hacer su bondad, traer su misericordia hacia nosotros. Sacarnos no de lo de Bar, sino del pecado y de la condenación. Eso fue lo que hizo Cristo. Segundo lugar, hay una invitación superior que la que hace David, y es la invitación de pertenecer a su reino. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nos invita a ser parte de su reino. Estábamos lisiados. Nuestra condición no era una condición física. Nuestra condición era una condición espiritual. Mira cómo dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Le hizo una invitación superior. Usted era Mefiboset. Estaba alejado de los pactos. Estaba alejado, como dice Efesios, estaba sin Dios en el mundo.
Ninguno de ustedes nunca deseó buscar a Dios por su propia voluntad. Nadie. Nadie buscó que Dios tuviera misericordia de él. Fue Dios el que dio el primer paso. Él deseó cumplir un pacto. Un pacto, como les dije al principio, era un pacto entre dos iguales. El pacto que Cristo quiso honrar es el pacto entre el Padre y el Hijo. El pacto eterno. Dice Juan, cuando Jesús está orando en Juan 17, dice: Padre, ahora glorifica a tu Hijo como tu Hijo te ha glorificado a ti. ¿Cómo glorificó el Hijo al Padre? Honrando el pacto, muriendo por cada uno de nosotros. Honró el pacto, un pacto eterno. Pero no solamente hizo eso, sino que también hay uno mayor y más misericordioso que David, tiene más misericordia que David, y es nuestro Rey bondadoso, su bondad. Saben, uno ve los evangelios y uno ve a un Cristo que a veces es fuerte, pero también vemos a un Cristo bondadoso. Un día Jesús iba caminando, vio a una mujer, a un sepelio con su hijo que había muerto. Dice el texto que era una mujer viuda, y David la ve, dice que tiene misericordia por ella, porque sabía que era una mujer sola. A la muerte de su hijo quedaba abandonada, y él decide levantarlo, resucitarlo. Cristo es un Rey bondadoso. Él tiene bondad día y noche. Su misericordia es eterna. Todos los días podemos ver la misericordia de David. Y en Cristo, Dios nos ha mostrado su bondad. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entregó a su Hijo. Si me dicen, entregue a Isaac, mi hijo, por 100 pecadores, por uno, yo digo que no. No, ¿cómo? Pero Él entregó a su Hijo por nosotros. Y no solamente hizo eso, sino que hizo algo más glorioso. Mira como dice Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos sentó en su mesa real. Vamos a estar por la eternidad compartiendo el reino de Cristo. Antes estábamos sin Dios y ahora somos parte del reino de Dios. Pero no solamente hizo eso, también nos muestra su misericordia al darnos una bondad infinita. Dice 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Lo que David le dio a Mefibosé fue riquezas, pero lo que nos da Cristo a nosotros es mayor, y es la salvación eterna, y es poder compartir con el Padre. Todo lo que pidieres en oración a mí, dice Cristo, en mi nombre, el Padre lo dará. Si nos dio una salvación tan grande, ¿cómo nos va a dar las otras cosas? Ese es nuestro Rey bondadoso. Nos da todo. Para eso murió. No para hacernos ricos económicamente, porque eso es rebajar el trono de Cristo, la obra de Cristo. La riqueza que habla el pasaje es la riqueza de poder compartir todos los días con el Padre. De que todo lo que pidamos en su nombre, orando, Él nos lo dará. Eso nos enseña este pasaje.
Y quiero hacer algunas aplicaciones, unas breves aplicaciones. Primero quiero dirigirme a los que están aquí sin Cristo, que están muertos en sus pecados, que aún no se han arrepentido y no han dado ese paso de llegar a Cristo. Cristo hoy los invita y les dice, vengan. Y están cargados y cansados, yo os haré descansar. Vengan con todo lo que tienen. No hay un pecado tan grande que Cristo no pueda perdonar. ¿Qué hizo? No hay nada. Cualquier pecado, hasta el más horrendo, Él lo limpia y les invita. Si usted no ha aceptado esa invitación, hoy Cristo le está diciendo en su corazón, si lo está moviendo, no le dé temor. Mi hijo, usted tenía temor de morir. Lo que no sabía era que tenía una gran bendición para él hoy. Algunos tienen temor de venir a Cristo, pero Él les dice, tranquilos, tengo una bendición mayor que pueden disfrutar, y hoy los invita, y esa es la reconciliación eterna, de ser tratados como los hijos de Dios. Somos hijos de Dios en Cristo. En segundo lugar, quiero dirigirme a aquellos hermanos que son como Siba, que menosprecian a otro por su condición, que dicen, Dios, ¿cómo va a salvar a esa persona? Hace poco estaba en mi computador trabajando y vi un video de un niño que estaba llorando profundamente porque su papá había sido asesinado por la guerrilla. Yo tengo un niño pequeño, eso me partió el corazón. Lloré como nunca, a ver ese niño como le decía al papá, papi, despierta, papi, despierta. Y como todo ser humano me llené de indignación y dije, lo que hace la guerrilla es infame, dejar a un niño huérfano. Pero saben, si Dios quiere salvar al guerrillero más atroz que usted se pueda imaginar, Él lo puede hacer. No menosprecia a nadie. A nadie. Sea una prostituta, un ladrón. ¿Cómo nos gozamos cuando cascan a un ladrón? Eso es menospreciarlo. Porque Él también merece la misericordia como usted la merecía. No hay nadie que no merezca la compasión de Dios. ¿Y por qué nosotros nos atribuimos el poder de decir quién puede recibir la bondad del Rey y quién no la puede recibir? ¿Quiénes somos nosotros para rechazar? Nadie. Y también con los hermanos. Si usted tiene un hermano que de pronto es cabeciduro, no cambia, téngale paciencia, no lo menosprecie. Sin importar lo que sea, ore por él. Porque usted no sabe quién va a ser él más adelante. De pronto hasta Dios lo pone a servirle a él. Y decirle, ¿servirle a Pedro? ¿Cómo? Así es. No menosprecie a un pecador, ni tampoco a un hermano, aunque sea el más cansón. Todos merecemos la compasión. Como dice, el que piensa estar firme, miren, que no caiga. Y por último quiero dirigirme a las personas que se sienten acusadas por su pasado. Mefiboset estuvo sentado muchas veces a la mesa, pero nunca dejó de ser lisiado. Y seguro muchas veces miró debajo de la mesa y dijo, pues todavía sigo siendo un cojo. Como seguramente muchos le dijeron cojo cuando estaba sentado a la mesa. No deje que su pasado, lo que usted hizo en el pasado,
le quita el gozo de la salvación. No importa, haya sido un criminal, una prostituta, un ladrón, lo que haya sido, todo Cristo lo borra. Hay alguien que hizo algo peor que un guerrillero, fue el apóstol Pablo. Mira como dice en 1 Corintios 15, 9 y 10, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo mató cristianos. Y se imagina luego el apóstol Pablo predicando el evangelio y sabiendo que muchas mujeres que estaban sentadas ahí, él les había matado a su esposo o había matado a los hijos. Y Pablo hablando de la gracia de Dios, hablando del amor de Dios, de la compasión, y sabiendo que él mismo permitió la muerte de muchos cristianos, los sacaban del pelo de las casas, pero mire cómo termina diciendo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Esa es la gracia del Rey bondadoso. Cristo es un Rey de bondad. Nos perdona y nos sigue perdonando todos los días. Nunca deje de mirar a Cristo y siéntase seguro que está sentado en lugares celestiales en Cristo. Que ese sea su mayor, si podemos decir, orgullo. Soy un hijo del Rey, soy un hijo de Dios. Y todo quedó atrás y prosigo hacia adelante, hacia la meta de su premio llamamiento, que es en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos.